Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo hacer este delicioso pan dulce para celíacos en la panificadora. Lo hemos hecho en el programa número 3 de pan integral como el pan dulce normal, los otros pan dulces que hemos hecho anteriormente. Miren qué delicia. La próxima receta de pan dulce voy a intentar hacer uno que sea para veganos, para la gente que sea también, aparte de celíaca, intolerante al huevo y a la lactosa. Al final del video les muestro cómo lo corto. Bueno, para esta receta vamos a necesitar 2 huevos, que ya los tenemos por acá en el molde de la panificadora. Vamos a necesitar ralladura de cáscara de un limón o naranja. Vamos a necesitar esencia de vainilla. Y le pueden agregar las esencias que ustedes quieran, de almendras, agua de azahar, coñac, ron, lo que ustedes quieran. Vamos a necesitar también 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas, una cucharada de miel de abejas, vamos a necesitar también una cucharadita y media de levadura en polvo, que la vamos a poner a fermentar con 150 gramos de leche tibia y una cucharada de azúcar. La vamos a dejar tapadita, que espume así, como ya hicimos en otras recetas anteriores. Lo vamos a volcar todo en la máquina, primero los líquidos. Bueno, vamos a agregar manteca 50 gramos a temperatura ambiente. Recuerden, siempre dejo los ingredientes debajo del video, en la cajita de información está todo detallado. También vamos a incorporar harina de premezcla 270 gramos. La marca que estoy usando en este momento es esta, es Capac. Eso por si quieren que salga exactamente igual. Vamos a necesitar también goma sántica, 3/4 de cucharadita de la del medidor de la panificadora. Vamos a necesitar también polvo Royal o polvo de hornear, 1 cucharada. Y nada más. Solo esto y las frutas secas o frutos abrillantados. Acá tenemos pasas de uva. Estas son las jumbo, son más grandes, son riquísimas estas. Y bueno, almendras, frutas abrillantadas. Esto lo vamos a incorporar después. Vamos a colocar en la máquina, el molde, en el programa de pan integral, el número 3, con el que hicimos también la vez anterior el pan dulce. Lo vamos a poner en 680 gramos porque no va a ser tan grande. Y le vamos a dar comenzar. Cuando escuchemos el primer pitidito le vamos a incorporar todas las frutas abrillantadas. Ahora lo único que falta hacer es ayudar a la máquina, como siempre les digo, a que se incorporen bien todos los ingredientes con la espátula. Una vez que ya está todo bien incorporado, la tapamos y la dejamos que siga su proceso. La masa le va a quedar en esta consistencia, una vez que esté bien mezclada. La van a ver que está con una consistencia bastante líquida, como más bien líquida. Ahí la pueden ver, ¿ven? Así tiene que quedar la masa. Va a quedar livianita para que pueda elevar bien. Acaba de sonar el pitidito de la máquina. Ahora vamos a incorporar algunas frutas secas y las pasas de uva.
Ahora sí, vamos a dejar que termine el proceso, que mezcle bien todo. La tapamos y dejamos que termine las 2 horas y 58 que quedan. Bueno, acaba de sonar el pitidito de la máquina, nuestro pan dulce ya está. Lo retiramos de la máquina y lo vamos a dejar enfriar. Y luego que enfríe un poco el molde, lo vamos a desmoldar sobre una rejilla para que enfríe bien. Mientras tanto, vamos a ir preparando un glacé para bañar el pan dulce. Retiramos con cuidado y comprobamos que la cuchilla quedó adentro, pero la vamos a dejar enfriar y vamos a sacar luego la cuchilla. Tenemos por acá el glacé que lo hicimos con azúcar impalpable y agua. Ya tenemos nuestro pan dulce frío. Lo que vamos a hacer es bañarlo con el glacé. Como verán, salió perfecto. Esparcimos un poco el glacé, lo ayudamos con una cuchara o una espátula. Y ahora se va a empezar a desparramar un poco por los bordes. Y vamos a agregarle unas frutas más por arriba, como ser higos, pasas de uva, algunas otras frutas abrillantadas, cerezas, nueces, almendras. Bueno, ya tenemos listo nuestro pan dulce. Ahora lo vamos a dejar que se enfríe un poco el glacé, que tome un poco de frío y que termine de escurrir por todos los costados. Y una vez que ya lo tenemos listo, lo vamos a cortar. Y bueno, una vez que ya lo tenemos bien escurrido, miren qué belleza, qué delicia, qué perfección. Lo vamos a cortar en una superficie plana y lo vamos a colocar en el plato. Vamos a cortar unas rebanadas. Acá ustedes los pueden cortar como quieran, o en cuadrados, o también lo pueden cortar en rebanadas como si fuese un bizcochuelo. En este caso lo vamos a cortar así. Miren lo que es esto. Una delicia para celíacos, que se hace tranquilito en el horno de la panificadora. Ustedes ponen todos los ingredientes y dejan tranquilo que transcurra el tiempo de la panificadora y luego tienen esta delicia de pan dulce. Bueno, espero lo prueben, les guste la receta y me comenten a ver qué tal les salió, si les gustó. Le pueden poner un poquito más de frutas, pero no tantas para que no se apelmace. Vamos a cortarlo también al medio.